Esta es la historia de un árbol misterioso y majestuoso a la vez. Este árbol presenció el nacimiento de muchos pueblos, países, su gente, culturas y creencias. Es el árbol que más ha influido en la historia de la humanidad. Incluso se encuentra dentro de las primeras plantas domesticadas en el mundo. Se dice que fue bajo este árbol que Buda alcanzó la iluminación. ¿Por qué este árbol era tan importante? ¿Quiénes lo veneraban y quién lo maldijo? El higo es un árbol majestuoso llamado de forma popular higuera estranguladora. En República Dominicana se le conoce como higo cimarrón. Su nombre científico es Ficus aurea. Pertenece a la familia Moraceae. Es nativo de Florida, del sur de México. Además, es nativo de República Dominicana. El higo es uno de los primeros árboles cultivados por el ser humano. Los higos y las higueras científicamente son llamados ficus. La mayoría de los ficus entierran sus raíces bajo la superficie, pero el higo estrangulador en específico presume de sus raíces mostrándolas al público. Se convierten en una especie de malla de gran tamaño que ahoga el árbol que han invadido. Por esto reciben el nombre de ficus o higuera estranguladora. Aunque en este momento estamos presenciando la majestuosidad del árbol higo cimarrón, cabe destacar que existen más de 750 tipos de higos o higueras. Sí es un árbol misterioso que oculta grandes creencias bajo sus raíces. Como podemos observar, sus raíces son aéreas, de aquí también les viene el nombre de higo estrangulador y al mismo tiempo le llaman el árbol de la muerte. El árbol de higo ha estado presente más que ninguna otra especie vegetal en la historia de la humanidad. Se dice incluso que fue bajo un árbol de higo que Buda consiguió la iluminación. Ninguna otra planta como esta ha influido tanto en la imaginación en el transcurso de la historia. El árbol del higo era muy amado por los filósofos. Se dice que este árbol poseía la fruta favorita de Platón. Se cuenta, según la historia, que el higo fue el primer árbol del Edén. El higo o la higuera es el árbol presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En las Sagradas Escrituras hay 44 versos que mencionan la higuera. ¿Por qué este árbol era tan importante? Algunos creen que el árbol del conocimiento del bien y del mal, del que Eva arrancó el fruto prohibido, era precisamente una higuera. Ciertamente tiene un gran simbolismo, y Jesús se refirió a la higuera varias veces en su vida pública, según cuenta la historia. Incluso hoy día, Israel está lleno de estos árboles y su florecimiento puede ser un signo mesiánico. En Mateo 21:19 vemos que Jesús maldice la higuera y hace que se seque una higuera porque es rica en hojas verdes, pero carente de frutos en ese momento. Maldición que sigue siendo misterio porque en ese momento no era tiempo de higos. Los faraones veneraban este árbol. En la cultura mesopotámica lo clasificaban como el árbol del conocimiento. Decían que los numerosos granos que contiene el higo simbolizan la unidad y universidad del conocimiento del ser humano. A este fruto se le asocia con la abundancia, la fertilidad y la iniciación sexual y la buena fortuna. Te recuerdo cordialmente suscribirte, coméntame qué te parece este majestuoso árbol y comparte con tus amistades. Además, activa la campanita de notificaciones. El higo en la antigüedad era muy popular en Grecia. Se dice que era el fruto preferido de Platón. Por esta razón, era conocido como la fruta de los filósofos. Cabe destacar que los higos se encuentran dentro de las primeras plantas domesticadas en el mundo. Por otro lado, Ashoka, emperador de India, le otorgó a este árbol estatus de realeza. Cortó una rama y la plantó en un vaso de oro sólido hace más de 2000 años. Se dice que esta fue la ficus religiosa, popularmente llamada higuera religiosa.
El árbol del higo era considerado un árbol sagrado, era considerado un árbol de vida y de unidad. La higuera ha tenido papel preponderante en la cultura de los pueblos, no solo por sus virtudes narcotizantes o hipnóticas, sino también por la magia que ha inspirado a la mentalidad popular. Se ha dicho que fue el árbol de la sabiduría, cuya fruta comió Adán en el paraíso terrenal, y que bajo la higuera se ocultó el primer hombre después de su caída. En la cultura judía, la higuera es el árbol de la paz, prosperidad y seguridad colectiva. En la leyenda cristiana se dice que Judas se colgó de una higuera, árbol que también ocupa lugar importante en la mitología y en la cultura de Egipto, Persia y Grecia. Los guaraníes siempre vieron que en la higuera habitaba una especie de alma o fantasma que periódicamente producía quejidos. Dicen que florece en Viernes Santo y que da una sola flor muy codiciada como gran payé, especie de amuleto para la suerte. Existe un vínculo milenario de la higuera con los pueblos bíblicos, pues estando presente en las sociedades bíblicas antiguas, es de esperarse que lo encontremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Espero que lo hayas disfrutado. Recuerda regalarme tu like, compartir con tus amistades y nos vemos en una próxima entrega. Bye, mis amores. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.